En la era dorada del antiguo Egipto, cuando las pirámides se alzaban imponentes bajo el sol intenso y el Nilo, con su lento y sagrado cauce, fertilizaba las tierras, reinaba un joven faraón poderoso que contaba con la gracia de los dioses. Bajo su gobierno, Egipto florecía en tranquilidad y abundancia, pero a pesar de su inmensa riqueza, su corazón era un desierto árido, carente de un verdadero oasis de amor. Este faraón disfrutaba pasear por los jardines del palacio en Tebas, donde flores exóticas brotaban bajo la cuidadosa vigilancia de los jardineros y esclavos que las atendían. Un día, mientras caminaba por los senderos del jardín, sus ojos se posaron en una joven esclava que trabajaba con esmero entre las flores de loto. Era una mujer de origen humilde, capturada durante una de las numerosas campañas militares del faraón y llevada al palacio como un trofeo de guerra. Aunque vestía simples ropas de lino, su belleza innata sobresalía a pesar de su aparente sencillez, su piel era tan suave como el alabastro y su cabello oscuro como la noche caía en ondas sueltas sobre sus hombros. Sin embargo, lo que más cautivó al faraón fueron sus ojos, llenos de una profunda tristeza y al mismo tiempo de una fortaleza interior que parecía desafiar las adversidades de su vida. Durante días, el faraón regresó al jardín, observándola desde la distancia, sintiéndose inexplicablemente atraído por ella, como si hubiera algo en su alma que resonara con la suya. A medida que la contemplaba, se dio cuenta de que, a pesar de la dureza de su existencia, ella conservaba una gracia y dignidad que lo intrigaban. Nunca había experimentado algo así antes, había conocido a muchas mujeres de noble cuna y plebeyas, pero ninguna había despertado en él esta inusual combinación de compasión, admiración y el deseo de conocerla más a fondo. Finalmente, al caer la tarde, el faraón decidió acercarse a ella. La encontró recogiendo flores a la sombra de una gran palmera, el sol del atardecer dorando su piel. Ella no lo vio hasta que estuvo muy cerca y al notar su presencia dejó las flores, inclinándose rápidamente con los ojos fijos en el suelo, temiendo mirar al gran señor. «Levántate», dijo el faraón con voz suave, tocando su hombro con la mano. «No tienes que temer». La joven obedeció. Aunque mantuvo la cabeza baja, nerviosa por estar tan cerca del hombre más poderoso de Egipto, su voz temblaba ligeramente cuando habló. «Soy una simple esclava, mi señor, no merezco estar en tu presencia». «Todos los que sirven a Egipto son dignos», respondió él, tratando de tranquilizarla. «Dime, ¿cómo te llamas?». Ella levantó la mirada por un breve momento, solo para luego volverla a bajar. «Mi nombre no es importante, gran señor, soy solo una esclava nacida en una tierra lejana y traída aquí contra mi voluntad». «Tu nombre es tan hermoso como tú», insistió él, deseando saber más sobre la mujer que había capturado su atención de una manera tan inesperada. «Dime de dónde vienes». La joven, aún reacia a revelarse, suspiró y comenzó a contar su historia. Le habló de su hogar en una tierra lejana, más allá de los desiertos, donde había vivido una vida simple pero feliz junto a su familia. Le habló de la guerra que había llegado sin aviso, de cómo su aldea fue arrasada y su familia dispersada. Ella fue capturada por los soldados egipcios y llevada al palacio como un trofeo, una más entre las muchas almas sometidas por la fuerza de los ejércitos del faraón. A medida que ella hablaba, el faraón sintió una mezcla de culpa y compasión. Su propia ambición había traído dolor y sufrimiento a muchos, pero nunca antes había enfrentado las consecuencias tan directamente. Sin embargo, más allá de su historia trágica, lo que más lo impresionó fue la dignidad con la que ella hablaba, sin rencor ni odio, sino con una aceptación estoica de su destino. Los días siguientes, el faraón encontró más y más razones para visitar los jardines, siempre buscando un pretexto para encontrarse con la joven esclava. Sus charlas volvieron más frecuentes y prolongadas, y en ellas el faraón halló un consuelo desconocido para él. La presencia de la joven le hacía sentir más humano, conectándolo con una parte de sí mismo que había olvidado entre sus responsabilidades y su poder. La esclava, por su parte, comenzó a percibir el interés del faraón, pero se sentía atrapada entre la gratitud y el miedo. Sabía que cualquier relación con él estaba destinada al desastre, la diferencia entre sus posiciones era insalvable y los dioses no aprobarían un vínculo que quebrantaba el orden establecido. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, un sentimiento crecía en su corazón, un sentimiento que temía nombrar pero que no podía ignorar. Una noche, durante una festividad en honor a los dioses, el faraón la buscó entre el bullicio del palacio y la halló sola, contemplando las estrellas desde un balcón alejado de la celebración. Se acercó a ella en silencio, y al verla, su corazón se aceleró, consciente de que ese encuentro cambiaría todo. «¿Por qué te alejas de la celebración?», preguntó él, aunque en su voz había una preocupación que no podía ocultar.
No soy parte de este mundo, mi señor, respondió ella con tristeza. Soy solo una espectadora, una sombra en los márgenes de tu gloria. El faraón permaneció en silencio un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente, habló, pero esta vez su voz estaba cargada de emociones que ya no podía contener. Eres mucho más que eso para mí, confesó. Desde que te vi, mi corazón ha estado dividido entre mis obligaciones como faraón y mis sentimientos por ti. No puedo seguir ignorando lo que siento. Las palabras del faraón la llenaron de temor y alegría a la vez. Sabía que lo que él decía era un peligroso desafío al destino y a las leyes de los dioses. Mi señor, esto no puede ser, dijo con voz temblorosa. Los dioses nos castigarían, el pueblo nunca lo aceptará. No quiero ser la causa de tu ruina. Amo, dijo el faraón olvidando sus advertencias y dispuesto a enfrentar cualquier adversidad por estar a su lado. La joven sintió como las lágrimas llenaban sus ojos, entendía que sus palabras eran sinceras, pero también que su amor era una condena. Y yo te amo, confesó finalmente, liberando esas palabras que había guardado por tanto tiempo. Sin embargo, mi amor es lo suficientemente grande como para saber que debemos separarnos. No puedo permitir que te destruyas por mí. Aquella noche, los dos amantes compartieron un último y doloroso adiós. Aunque el faraón deseaba desafiar el destino y a los dioses, la joven esclava lo convenció de que su deber hacia Egipto debía prevalecer sobre sus sentimientos personales. En el fondo, ambos comprendían que la única forma de protegerse mutuamente era apartarse. Al día siguiente, el faraón tomó la decisión más difícil de su vida, ordenó que la joven fuera liberada y llevada a una villa apartada a orillas del Nilo, donde podría vivir en paz, lejos del palacio y de las miradas inquisitivas de la corte. Aunque su corazón se rompía con cada paso, sabía que era lo correcto. La joven aceptó su destino con la misma dignidad con la que había enfrentado las pruebas de su vida, despidiéndose del faraón con una mezcla de tristeza y gratitud, consciente de que nunca volverían a verse, pero sabiendo que siempre llevaría en su corazón el recuerdo de un amor tan puro como imposible. El faraón vivió el resto de sus días con la carga de esa pérdida, gobernando con sabiduría y justicia, pero siempre bajo la sombra de lo que había sacrificado por el bien de su reino. A menudo, durante las noches de luna llena, se decía que se podía ver una figura solitaria caminando por los jardines del palacio, mirando al cielo en busca de consuelo entre las estrellas que una vez habían sido testigos de su amor prohibido. Por su parte, la joven encontró paz en su villa junto al Nilo, siempre recordando al hombre que había amado y que la había amado con la misma intensidad. Nunca contrajo matrimonio y dedicó su vida a rendir homenaje a la memoria de ese amor. Vivía en silencio, pero su corazón estaba repleto de recuerdos de aquellos breves instantes de felicidad. Y aunque el mundo nunca conoció su historia, sus almas permanecieron unidas más allá de los límites de este mundo, aguardando el momento en que, liberadas de todas las ataduras mortales, pudieran reunirse de nuevo, esta vez para no separarse jamás. En una época en que las arenas del desierto se entrelazaban con los secretos de los dioses y el Nilo representaba la arteria vital de Egipto, vivía un príncipe en la majestuosa ciudad de Tebas. Era el hijo del faraón, un hombre que según la tradición descendía directamente de los dioses. En el palacio, el joven príncipe disfrutaba de lujos, sedas finas, banquetes interminables y enseñanzas de los sabios más renombrados de todo Egipto. Sin embargo, en su interior había un vacío, una sensación de que su vida, por más privilegiada que fuera, carecía de un propósito verdadero. El palacio, con sus altos muros decorados con jeroglíficos y sus columnas que se elevaban hacia el cielo, resguardaba al príncipe del mundo exterior. Pero desde su ventana, el joven observaba diariamente a la gente común que iba y venía. Veía a los obreros que trabajaban bajo el sol abrasador, levantando enormes piedras para la construcción de la pirámide que sería el mausoleo de su padre. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la miseria, y sus vestimentas eran harapos en comparación con las túnicas de lino fino que el príncipe utilizaba. Una noche, después de presenciar a escondidas una discusión entre los consejeros del faraón sobre los impuestos que oprimían al pueblo, el príncipe sintió que no podía seguir ignorando la realidad. Decidió que debía conocer de primera mano cómo vivían aquellos a quienes estaba destinado a gobernar. Sin decir una palabra a nadie, se disfrazó con ropas humildes y salió del palacio en plena oscuridad, oculto bajo el manto de la noche. Las calles de Tebas, que eran ruidosas durante el día, ahora estaban sumidas en un ambiente inquietante. A medida que caminaba, el príncipe se topó con una ciudad muy distinta a la que había conocido desde las alturas de su hogar real.
las chozas de barro estaban agrupadas en barrios oscuros y malolientes, donde los niños corrían descalzos y los adultos luchaban por sobrevivir. Aunque la pobreza era evidente, también había un tipo de vida que el príncipe nunca había experimentado, un sentido de comunidad y solidaridad que no existía dentro de los muros del palacio. En su camino, se encontró con un anciano que estaba sentado junto a una pequeña hoguera. El anciano, con sus ojos llenos de sabiduría, lo miró detenidamente, sin que el príncipe dijera una palabra, comenzó a hablarle como si ya supiera quién era. «Joven», dijo el anciano con voz ronca, «veo en ti una búsqueda, un deseo de algo más allá de lo que has conocido. Pero la sabiduría que buscas no se encuentra en los libros de los sabios ni en los tesoros del palacio. Si realmente deseas conocer la verdad de la vida, debes buscar la fuente de la sabiduría, un lugar donde los misterios del mundo se revelan a aquellos que son dignos». Intrigado y lleno de determinación, el príncipe le pidió al anciano que le indicara dónde encontrar esa fuente. El anciano sonrió, mostrando sus dientes amarillentos, y le advirtió que el camino sería largo y peligroso, pero que las recompensas serían grandes para quien lograra llegar hasta ella. «Pero recuerda», agregó el anciano con gravedad, «la fuente no se revela a los impacientes ni a los egoístas, solo aquellos dispuestos a sacrificar lo que más valoran encontrarán su verdadero poder». Con estas palabras resonando en su mente, el príncipe emprendió su viaje. Pasó por desiertos abrasadores donde el calor era tan intenso que sus pies, los ecos de sus propios pensamientos, lo acompañaron durante semanas mientras viajaba sin descanso. Cada paso lo alejaba más de la seguridad de su hogar y lo acercaba a lo desconocido. En su travesía, el príncipe se encontró con varias personas que, al igual que él, enfrentaban situaciones difíciles. En un pequeño poblado, se topó con una madre que lloraba desconsoladamente al ver a su hijo enfermo, febril y al borde de la muerte. Recordando las enseñanzas de los médicos de la corte, el príncipe usó hierbas que había recolectado en su camino para preparar un remedio. Tras unos días, el niño se recuperó, y la madre, con lágrimas en los ojos, le agradeció como si fuera un dios. Continuando su viaje, llegó a una aldea devastada por la guerra, donde conoció a un joven que había perdido sus tierras a manos de un noble corrupto. El príncipe, que llevaba consigo oro y joyas ocultas bajo su capa, decidió regalarle al joven parte de sus riquezas para que pudiera recomprar su tierra y reconstruir su hogar. El joven, incrédulo, no sabía cómo expresar su agradecimiento, pero el príncipe solo sonrió y siguió su camino. Más adelante, encontró a un hombre ciego sentado al borde de un acantilado, escuchando el viento. El ciego le confesó que antes de perder la vista, solía caminar hasta ese lugar para admirar la belleza del mundo. Ahora, su mayor deseo era poder ver nuevamente el esplendor de la creación. Conmovido por su anhelo, el príncipe lo llevó a un templo cercano, donde oró fervorosamente a los dioses para que restauraran la vista del hombre. Al amanecer, el ciego abrió los ojos y, por un momento, pudo ver la majestuosidad del Nilo y las tierras fértiles que lo rodeaban. Con lágrimas de gratitud, abrazó al príncipe, quien lo dejó con una sonrisa. A medida que el príncipe continuaba su búsqueda, se daba cuenta de que cuanto más ayudaba a otros, más le parecía que la fuente de la sabiduría se alejaba de él. Los obstáculos se multiplicaban y comenzó a cuestionar si su viaje tendría algún sentido. Las dudas lo asaltaban, pero cada vez que recordaba los rostros de aquellos a quienes había asistido, sentía un renovado impulso para proseguir. Finalmente, llegó a una montaña solitaria cuya cima estaba envuelta en niebla. El aire estaba impregnado de un silencio místico y el príncipe comprendió que estaba cerca de su destino. Escaló la montaña con esfuerzo, sus fuerzas casi agotadas, y al alcanzar la cima, encontró una cueva oculta tras un muro de piedras cubiertas de musgo. Con una mezcla de temor y reverencia, ingresó en la cueva. En su interior, la cueva brillaba con un resplandor que emanaba de una pequeña fuente. El agua cristalina y pura reflejaba la luz en 1000 destellos que danzaban en las paredes. El príncipe se arrodilló ante la fuente, sintiendo que todo su viaje lo había llevado a ese momento. Con una profunda inhalación, sumergió sus manos en el agua y bebió de ella, esperando que al hacerlo, todo el conocimiento del universo se derramara sobre él y que los misterios de los dioses y los secretos de la vida se le revelaran. Sin embargo, lo que vio en su mente no fueron visiones celestiales, sino los rostros de las personas que había conocido y ayudado en su travesía, la madre, el joven, el hombre ciego. Todos aparecieron ante él, sonriendo, agradecidos, felices. Entonces comprendió la verdad que había estado buscando. La sabiduría no se encontraba en misterios ocultos ni en poderes divinos, sino en la capacidad de empatizar y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
La verdadera fuente de la sabiduría era el corazón compasivo, y el río de la vida era el amor que fluía hacia los demás. Regresó al palacio no como el joven príncipe que había partido, sino como un hombre transformado. No habló a nadie de la fuente ni del conocimiento adquirido, pero sus acciones comenzaron a reflejar su nueva comprensión. Empezó a cambiar el reino, asegurándose de que todos, desde el más pobre hasta el más poderoso, tuvieran una vida digna. Construyó hospitales, escuelas y ordenó la redistribución de las tierras para que cada familia tuviera lo necesario para vivir. Con el tiempo, el faraón notó el cambio en su hijo y, aunque no comprendía del todo lo que había sucedido, le otorgó más responsabilidades, confiando en su juicio. Bajo el liderazgo del príncipe, Egipto prosperó como nunca antes. La gente comenzó a hablar de él como un gobernante sabio y justo, alguien que no solo comprendía las leyes, sino también el corazón humano. Años después, cuando el príncipe se convirtió en faraón, fue amado por su pueblo, no por su linaje, sino por su compasión. El río de la vida que había descubierto seguía fluyendo a través de sus acciones, tocando las vidas de todos los que vivían bajo su reinado. Así, el príncipe que había partido en busca de sabiduría se convirtió en el faraón más sabio de todos, recordado no por las conquistas o las riquezas acumuladas, sino por el legado de amor y justicia que dejó para las generaciones futuras. La lección que aprendió y que enseñó a su pueblo fue simple pero poderosa. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás y la sabiduría más profunda se revela a aquellos que tienen el valor de amar y dar sin esperar nada a cambio. En las profundidades de Tebas, lejos de la vista de los mortales, se encontraba el santuario oculto de Isis, un lugar envuelto en misterio y protegido por antiguos conjuros. Dentro de sus paredes, un grupo selecto de sacerdotisas dedicaba su vida al servicio de la gran diosa, velando por los secretos más profundos de la magia ancestral. Entre ellas, destacaba una sacerdotisa cuya devoción la había elevado por encima de las demás. Su vida estaba consagrada a los misterios de los dioses y su nombre solo era conocido entre las iniciadas en los ritos más secretos. Esta sacerdotisa había sido bendecida con un don que la diferenciaba de las demás, poseía la capacidad de leer los signos del futuro en las estrellas y de interpretar sueños de los faraones, algo que pocos podían lograr, pero más allá de este don, había un secreto aún más profundo que la diosa Isis guardaba en su corazón. Le había concedido la inmortalidad a cambio de proteger un artefacto sagrado, uno que albergaba un poder inimaginable. Este artefacto era el espejo de Hand, un objeto forjado en tiempos remotos por la diosa Auer. No era un espejo ordinario, su superficie pulida poseía la capacidad de reflejar no solo el cuerpo, sino también el alma. En él se podían vislumbrar los deseos más ocultos y las sombras del corazón. Sin embargo, el espejo no solo revelaba, sino que también absorbía a aquellos que se miraban demasiado tiempo en él, quedaban atrapados en su propio reflejo, perdiendo su esencia para siempre. Este poder, tan oscuro como intrigante, había sido confiado a la sacerdotisa para que lo protegiera de quienes pudieran usarlo para sus propios propósitos. Una noche, mientras realizaba sus rituales nocturnos bajo la luz de las antorchas, la sacerdotisa tuvo una visión. Las estrellas, con su luz lejana y helada, le mostraron un futuro sombrío. Vio a un joven faraón recién ascendido al trono, cuya desmesurada ambición lo conducía hacia la destrucción. En sus sueños, la sombra del faraón se extendía sobre Egipto y las repercusiones de sus actos resonaban a través del tiempo. Esa misma noche, mientras el templo estaba envuelto en la paz de la madrugada, un mensajero llegó desde el palacio. El faraón había enviado una orden urgente, deseaba que la sacerdotisa más sabia estuviera presente en su corte, consciente de que solo ella podría ayudarlo con los perturbadores sueños que lo atormentaban, sueños que lo llenaban de temor y dudas. Al llegar al palacio, la sacerdotisa fue llevada a las cámaras privadas del faraón, quien, sentado en su trono, la miraba con una mezcla de desesperación y esperanza. Era un hombre joven, que apenas había asumido el poder, pero su ambición era tan vasta como las arenas del desierto. La idea de un Egipto unificado bajo un único dios, el disco solar Atón, lo consumía. Creía firmemente que este era su destino, su propósito divino. Sin embargo, algo lo inquietaba, sus sueños estaban llenos de visiones oscuras de dioses olvidados que lo observaban con resentimiento y sombras que se cernían sobre su reino. Gran sacerdotisa, comenzó el faraón con voz temblorosa, mis sueños están plagados de oscuridad. Veo a los dioses antiguos que me observan con ira. Temo que mi deseo de unificar Egipto bajo Atón pueda desatar su furia. No sé si estoy en lo correcto, pero sé que algo terrible podría suceder. La sacerdotisa lo escuchó en silencio, con la mirada fija en el joven gobernante.
Comprendía el peligro que representaba su ambición y sabía que debía actuar para evitar una catástrofe. «Oh faraón», respondió finalmente, «los dioses son poderosos y sus caminos son misteriosos, pero también son justos. Si deseas conocer la verdad, si anhelas ver el destino que te espera, puedo mostrarte lo que hay en tu corazón, pero debes estar preparado porque no todos pueden soportar lo que verán». El faraón, cegado por su ambición y ansioso por tener confirmación, aceptó el desafío sin dudar. «Sacerdotisa, estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa por el bien de Egipto». Entonces la sacerdotisa lo condujo a una sala secreta dentro del palacio, un lugar al que solo los faraones y los más altos sacerdotes podían acceder. En el centro de la sala, bajo una tenue luz, se encontraba el espejo de An, su superficie pulida brillando como si estuviera hecha de la misma esencia de las estrellas. Con un gesto solemne, la sacerdotisa se dirigió al faraón: «Este es el espejo de Ankh, un regalo de los dioses. En él verás tu verdadero ser, no solo lo que deseas, sino también lo que temes, pero debes estar preparado para enfrentar la verdad, sea cual sea». El faraón se acercó al espejo, su corazón latiendo con fuerza. Cuando su rostro se reflejó en la superficie brillante, vio primero un Egipto resplandeciente. Bajo su liderazgo, los templos de Atón se erguían en cada rincón del país y la población lo veneraba como el único Dios verdadero. El faraón sonrió al observar esta visión, sintiendo que sus sueños estaban a punto de realizarse. Sin embargo, mientras seguía contemplando la imagen, ésta comenzó a mutar, el cielo que había sido claro y radiante se oscureció, y el sol que tanto adoraba empezó a ocultarse tras nubes negras. Las tierras fértiles del Nilo se convirtieron en áridas, y la prosperidad que había imaginado se transformó en miseria y desolación. Los templos levantados en honor a Atón se colapsaron y la guerra estalló en todo Egipto. Las sombras de los dioses antiguos, aquellos que había desdeñado, se alzaban para reclamar lo que les pertenecía. En el espejo, el faraón vio cómo su propia figura se desvanecía, su imagen se desintegraba hasta convertirse solo en una sombra en el lugar donde había estado. Un grito de terror escapó de sus labios mientras intentaba apartarse del espejo, pero ya era demasiado tarde. La sacerdotisa, que había observado en silencio, comprendió en ese instante que no había salvación para el joven gobernante. «Has buscado más de lo que tu alma podía soportar», susurró con tristeza. El faraón sintió como su esencia era absorbida por el espejo, su cuerpo tembló y su figura comenzó a desmoronarse como si estuviera hecha de arena. Gritó, no solo por el dolor físico, sino por la desesperación de ver cómo sus sueños y ambiciones se desvanecían ante sus ojos. La sacerdotisa, con lágrimas en los ojos, sabía que el castigo era inevitable. El espejo, una vez que había atrapado a su presa, no la liberaría. En cuestión de momentos, todo lo que quedaba del faraón era polvo esparcido sobre el frío suelo de la sala secreta. El espejo de An, ahora oscurecido y sin brillo, había cumplido su propósito una vez más. Con el corazón pesado, la sacerdotisa recogió el espejo y lo devolvió al santuario oculto de Isis. Sabía que este no sería el último faraón en sucumbir a su ambición y que mientras el espejo de Han continuara existiendo, el ciclo de destrucción seguiría. Su labor como guardiana del espejo era eterna, al igual que su existencia, y aunque su alma estaba repleta de tristeza, sabía que debía cumplir con su deber de proteger a Egipto de sí mismo. A lo largo de los siglos, la sacerdotisa continuó su vida inmortal, observando cómo los faraones iban y venían, cada uno enfrentándose a sus propios retos, atrapados en la lucha entre sus deseos y la voluntad de los dioses. Nunca reveló el secreto de lo sucedido en esa sala oculta, ni siquiera a sus compañeras sacerdotisas. Pero cada vez que contemplaba el espejo, oscurecido por las almas de aquellos que habían cedido a su poder, sentía el peso de su responsabilidad, consciente de que estaba destinada a resguardar ese artefacto maldito hasta el fin de los tiempos. Así, el santuario oculto de Isis permaneció fuera de la vista del mundo, guardando los secretos de la magia ancestral, mientras la sacerdotisa continuaba su solitaria vigilia, aguardando el día en que su tarea finalmente concluyera. Sin embargo, en su corazón, sabía que ese día estaba muy lejano y que muchos más faraones caerían antes de que la maldición del espejo de An fuera, al fin, quebrantada.